Dios está contigo. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Amén. ¿Pero para qué? ¿Para qué está Dios contigo? A veces podríamos responder para protegerme, para bendecirme, para cuidarme, para darme paz, para ayudarme cuando tengo problemas. Y son respuestas correctas. Nuestro Padre Celestial hace todo eso, pero ¿será ese el propósito principal por el cual Dios promete estar con nosotros? No. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca antes hubo tanto acceso al contenido cristiano. Podemos escuchar sermones las 24 horas, ver conferencias, escuchar música cristiana, seguir predicadores por internet, compartir versículos en Facebook o en WhatsApp. Y todo esto pudiera ser una bendición. Pero existe un peligro. Atendamos para acá. Hay un peligro. Confundir, consumir contenido cristiano con vivir la vida cristiana. Pensar que escuchar la palabra reemplaza tu obedecer. Pensar que publicar una frase inspiradora reemplaza tu servicio al Señor. Y Santiago escribió: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. El problema nunca ha sido conocer las promesas, tener conocimiento bíblico. El problema es reclamar esas promesas mientras ignoramos el propósito para el cual Dios nos dio esa promesa. Ahí está el problema. Muchos repetimos: todo lo puedo en Cristo. Mayor es el que está en mí. Dios pelea mis batallas. Más que vencedores. Dios está conmigo. ¿Pero para qué? ¿Para qué está Dios contigo? Cuando abrimos Éxodo, en la lectura que ya tuvimos en el capítulo 3, descubrimos algo sorprendente. La primera vez que Dios dice: yo estaré contigo. No lo hace para que Moisés viva más cómodo. Cuando Dios te dice que está contigo, no lo hace para que tú vivas más cómodo, un cristianismo cómodo. Lo hace para enviarlo a la misión más difícil de su vida. Y estamos aquí para ser enviados, ya hemos sido enviados a la misión de Dios, para cumplir la misión que Dios nos ha dado como sus discípulos. Amén. En este contexto histórico han pasado aproximadamente 400 años desde que Jacob y su familia descendieron a Egipto. José ya murió, ha surgido un nuevo faraón que no conoce la historia. Israel ya no es una familia, es una nación esclava, posiblemente de más de 2 millones de habitantes. Han construido ciudades como Pitón, Ramasés, trabajan bajo el látigo egipcio. Los niños varones están siendo asesinados por orden. No hay esperanza humana. Y mientras tanto, Moisés vive tranquilamente en Madián. ¿Cuántos problemas hay afuera en medio de tanta oscuridad y las noticias que estamos viendo? Y quizás muchos cristianos estén cómodamente viviendo en sus casas. Llámese Madián para Moisés, llámese Florida City para nosotros, Homestead, Miami-Dade. Esto es para nosotros. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Y para qué Dios está contigo? Tiene 80 años Moisés, una esposa, hijos, trabajo, un suegro respetado. Tiene todo lo que podríamos llamar hoy usted una jubilación tranquila. Y precisamente allí, en tu tranquilidad, en tu comodidad, en lo que tienes, Dios se aparece. Y Dios te está hablando en esta mañana. Amén. ¿Qué te está diciendo Dios hoy por medio de su palabra? En primer lugar, la presencia de Dios siempre acompaña una misión. Dios nos ha dado su presencia y su promesa para estar en misión. Notemos lo que dice aquí en Éxodo, el capítulo 3, del versículo 10 al 12. Dios dice primero: ven por tanto ahora, y te enviaré
a Faraón. Y luego añade, ciertamente yo estaré contigo. Este orden cambia a veces mi comprensión y la tuya. Cambia nuestra comprensión. Él nos dice, quédate tranquilo, yo estoy contigo. A veces pensamos que la mayoría de la cristiandad hoy en día, con todo esto de las redes y todo este consumo de cristianismo que estamos acostumbrados, es, yo estoy contigo, quédate tranquilo, estás muy bien así como estás, tranquilo. Pero realmente no es así lo que vemos en la Escritura. Él dice, ve porque yo estoy contigo. La presencia de Dios está unida a un llamado que nos ha hecho. Las promesas de Dios están conforme a un llamado que nos ha hecho. No a conforme a nuestra religiosidad. No está conforme a nuestro querer, a nuestra manera. No está conforme a vivir de una manera ociosa, como el apóstol Pablo, vamos a ver más adelante en nuestros estudios, amonesta a esta iglesia en Tesalónica. No, es una consagración, es un servicio, un sacrificio vivo al Señor. La presencia siempre viene unida a un llamado. El Señor nos ha llamado a ir y a ser discípulos. Y en la Gran Comisión dice, enseñarle, no es enseñarle que conozcan la palabra, no es enseñarle que tengan mucho conocimiento de la palabra, a que guarden. El llamado siempre es un llamado a la obediencia, al servicio al Señor, a comportarnos como verdaderos discípulos del Señor, imitadores de Cristo. No simplemente un cristianismo a mi manera. La expresión hebrea Eyen Imach significa literalmente yo seré contigo. No solamente habla de compañía, habla de una intervención continua en nuestras vidas. Dios promete a Moisés y a nosotros acompañarnos paso a paso, no solamente observarnos desde el cielo. Y esto, repito, es exactamente lo que ocurre en Mateo 28. Jesús dice, y después dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Muchas veces queremos como reclamar el versículo primero, el versículo 20. El Señor está conmigo. Él dice su palabra que estará conmigo todos los días. Ella dice en hebreo que no me dejará ni me va a desamparar. Queremos la bendición de la presencia de Dios del versículo 20 sin obedecer el versículo 19 que dice ir y hacer discípulos. Tenemos un reto de hacer discípulos. Y ese es el reto de nuestra iglesia. ¿Dónde está tu uno? Como estamos orando en este mes. ¿Dónde está tu discípulo? Tenemos que trabajar en el discipulado, porque de cristianismo de consumo, de eso ya conocemos mucho. Pero del cristianismo de como Jesús nos mandó, nos falta. Ayer tuve la oportunidad de estar en una conferencia misionera y hubo varios misioneros en un mundo a veces de rechazo, donde expulsan a las personas de su familia por ser cristianos, y musulmanes de trasfondo musulmán y de la India, hindú, de tantos dioses que tiene la India. Y el misionero musulmán decía, ¿por qué complicamos tantas las cosas? Sí, es bueno conocer el evangelio como lo hemos estado enseñando. Hay que predicar el evangelio, pero es sencillo que se dice en 2 minutos, en 3 minutos. Si le preguntamos a ustedes qué van a hacer con esas personas con las que estamos orando, quizás muchos prefieran invitarlo a la iglesia. Y no está mal que lo invitemos a la iglesia. Pero el ejemplo de Jesús es tan sencillo que el ejemplo de Jesús los invitaba, iba a las casas donde se reunían las personas, los discípulos invitaban a Jesús a sus casas. Y es lo que yo les decía cuando comenzamos esta jornada de oración. Hermanos, inviten a Jesús a sus casas, como hizo Mateo. Inviten para que le prediquen a su familia, a otro siervo de la iglesia, a otro hermano, a otro líder. O usted mismo, reúne usted a la familia y predícale de Cristo. Nosotros queremos todo resolverlo con que lo hagan otros. Ve a la iglesia. Este hermano nos decía que a un musulmán le vas a hablar de doctrina. Ellos tienen mucha doctrina. Ellos tienen también su literatura. No vamos a hacerlo con conocimiento. Hablemosles del amor de Jesús. Mostremos vida transformada. Mostremos del amor de Jesús. No es difícil, ¿verdad?
sentarse, tener una comida, hablar de tu testimonio. Ahorita oramos. ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado? Hablemos de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Es tan sencillo. Y luego comparte el evangelio. Pero lo complicamos. No es difícil. Hablemos del Mesías, Jesucristo, Dios hecho carne. El hermano también, el hindú, nos decía: a mí mi familia me expulsó. Mi padre me expulsó. Y el hermano musulmán decía: ahora disfrutamos de 3 generaciones. Mi padre preso, musulmán pero preso, porque andaba en ganga, en cárcel. Nosotros no queríamos saber de él, pero se convirtió. Alguien invirtió ahí donde parecía que era imposible y se convirtió. Alguien sembró la semilla. Y esa semilla después hizo que el hijo, hoy que está dando el testimonio, se convirtió ahora a sus hijos, 3 generaciones. Y exhortaba: hermano, no se cansen de predicar. No miren a la persona que usted mira con su gran problema que tiene. Míralo con el poder que Jesús puede transformar. Hablemoslo de Cristo. Reunámonos con ellos. Tengamos una comida, un almuerzo, tengamos un cafecito. El hermano hindú también decía: me expulsaron. Yo estuve 20 años orando por mi papá. Nosotros vamos a estar orando un mes. Ustedes quizás llevan años también, antes de este mes de oración, orando por esa familia. Pero estuvo 20 años. Y al cabo de esos 20 años, el papá que lo había expulsado se convirtió. Dios escucha nuestras oraciones. Y ahora el padre anda encendido. Ahora él, a ver, dejen esas religiones, dejen esos dioses, que se van a ir para el infierno. Y me dice: papá. Ahora, y dice: no, que no me queda tiempo. Tengo poco tiempo de vida, tengo que predicarle para que dejen esos ídolos. ¿A quién estamos hablando, a nuestra familia, de ese destino eterno que tienen? ¿No te inquieta? Tenemos que, para eso Dios está contigo. Amén. No es para recibir tantas bendiciones, y Dios que nos ha dado tantas. Y como decía, bueno, nuestro Padre nos las ha dado. Pero el propósito de Él es que tú seas testigo. Y recibiréis poder y me seréis testigo de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Tenemos muchas veces como un padre que quiere enseñar a su hijo a manejar. Se sienta el padre en el asiento del pasajero, el hijo se sienta en el asiento del chofer, el padre le da las llaves, pero el hijo nunca arranca el auto, se queda mirando las llaves. Se queda, no, hay que ponerle en el auto para que arranque y salir a manejar. Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que salgamos y hagamos discípulos, no para disfrutarlo como algo solamente para nuestra bendición. Nos ha dado salvación no solamente porque vamos a estar en la eternidad en su presencia, es para que nos dio su bendición y su presencia, para que hagamos discípulos en otras personas alrededor nuestro. El problema nunca ha sido conocer de promesa. Siempre la hemos conocido. Él nos dice: estoy contigo. El padre estaba con el hijo, pero él se queda sentado sosteniendo las llaves. Las promesas tampoco fueron dadas para admirarlas, fueron dadas para obedecer, no para reclamarlas en desobediencia y sin el propósito para el cual Dios nos los dio. En segundo lugar, Moisés también hizo muchas excusas que quizás estamos haciendo nosotros hoy. Primera excusa, dice en el capítulo 3, versículo 11: ¿quién soy yo? Pero pastor, ¿quién soy yo ahora para predicarle a otro en mi familia? No soy suficiente, no tengo capacidad, no soy pastor, no conozco tanto, no sé hablar. Y ante esta excusa, Dios nunca se pone a estar subiendo la autoestima de Moisés. Moisés, te entiendo, pero tú eres un hombre fuerte y mira la edad que tú tienes, tú sí puedes. Aunque a veces en la Biblia tenemos versículos que nos animan. No. La respuesta para ti y para mí, en la excusa de decimos que quién soy yo no sé hablar, lo único que Él te dice y te promete es: yo estaré contigo. Eso nos basta. De que tú obedezcas, que Él va a estar contigo, eso que creemos. Dios está conmigo, sí, Dios está contigo para que tú le hables a tu familia en el poder del Espíritu Santo. Dios está contigo.
No le dice, Moisés, tú eres extraordinario. Le dice, no, yo estaré contigo. La solución nunca va a ser nosotros. Nunca va a ser tú. La solución siempre va a ser Dios, el Espíritu Santo obrando en ti. No esperes confiar en tu voluntad y en tu poder y en tus habilidades. Confía en el Señor que te envía, que te dice todo poder demasiado en la cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Y entonces mientras tú obedeces, que Él dice después al final, yo estaré contigo. Pero queremos que Dios esté con nosotros sin hacer nada de lo anterior. No. La segunda excusa es, ¿quién eres tú? ¿Qué responderé? ¿Qué le diré a mi familia? Hermano, no entremos en debate porque nos encantan los debates. Y ahora tuvimos la oportunidad de ir 3 hermanos el miércoles, que seguida como la samaritana. Dicen que se adora aquí o se adora allá. Hay tantas religiones. No, vamos al concreto del evangelio. ¿Quién eres tú? El yo soy. Yo soy el que soy. No depende de tu elocuencia, no depende de tus dificultades, depende de la autoridad, el mensaje de quien nos envía. Nos envía el yo soy, el gran yo soy, y debemos obedecer. Tercera excusa, no me creerán. Nos pasa igual a nosotros. Mi vecino no escuchará. Mi familia, mi esposo, mi esposa no escuchará. Mi compañero de trabajo no escuchará. Esa fue otra respuesta que nos dieron ahí cuando confrontamos el miércoles pasado saliendo aquí, que nos quedamos con alguien predicando el evangelio, decía, y se soltaba, Dios tiene un propósito en ti para que tú también le prediques a los que están como tú. Dices, no, es que no me van a escuchar. Igual nosotros pensamos, nuestros familiares no nos van a escuchar. No, que Dios envíe señales. Hoy la mayor señal ya ha sido dada, la señal de Jonás. El evangelio acompañado por el Espíritu Santo ya lo tenemos. El evangelio que es poder de Dios para la destrucción, de fortaleza, que tiene atado a tus familiares y a las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Cuarta excusa, no soy elocuente. Quizás esta es la favorita de las iglesias. No sé hablar. Y Dios responde, ¿quién te hizo la boca? ¿Quién hizo la boca? Qué extraordinaria respuesta. El Dios que hizo tu boca sabe perfectamente cómo tú la vas a usar. Y sabe cómo te va a acompañar para que tú lo uses. También nos dice la palabra que en el llegado momento el Espíritu Santo te dirá lo que debes hablar. Pero para eso tenemos que estar orando sin desmayar. Estamos todos orando ahí todos los días por todas esas personas que amamos. Porque yo sé que orar de una manera sencilla sabemos, Señor, bendice a mi familia. Señor, que se convierta, pero no es así como estamos diciendo que oremos. Estamos diciendo que oremos con los versículos bíblicos de cada día, que muchas veces son aplicados a nosotros y aplicados a ellos. Debemos ser obedientes y usar esa guía de oración. Aunque después usted siga orando como Dios le ponga en su corazón, porque queremos unidos, reclamando el rema, la espada del Espíritu. Aplícalo a mi familia. Que ese corazón duro no se convierta. Ese corazón de piedra se convierte en corazón de carne. Ayúdame a mí ser bendición como Abraham. Orar, dedicarle tiempo a orar con la palabra bíblica para que aprendamos, como también mandamos cada devocional diario, es a orar con la palabra, como la palabra nos habla. No es como yo quiera. Y a Dios en su misericordia puede escuchar nuestras oraciones, pero queremos orar como la Biblia nos enseña. Ahí como vestido de la armadura de Dios, que termina también con la espada del Espíritu, con esa palabra rema que penetra hasta partir el alma. Quinta excusa, en el capítulo 4, versículo 13. Envía a otro. Ya aquí se le acabaron las excusas a Moisés. Yo pienso que usted ya se le acabaron las excusas para no hablar a su familia hoy. Ahora te queda nada más decir, no, pastor, envía a otro, yo no. No, esa también la puso también Moisés. Simplemente no quiere ir. Simplemente está en desobediencia. Y si somos sinceros, nosotros tampoco queremos ir. La mayor razón es que no quieres. No es que Dios no esté contigo. Si ahora dijimos que sí, que Dios está contigo. Cuando yo hice la pregunta al inicio. Amén. ¿Pero para qué? Para que le hables a tu familia, para que tú prediques el evangelio, para que tú seas un siervo de Dios, para que tú seas un heraldo del evangelio.
Hay una ilustración de un creyente: Señor, salva a mi familia, salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mi vecino, salva a mi compañero de estudio, a mi compañero de trabajo. Y el Señor responde: sí, para eso te he puesto, ve y predícale. Tan sencillo como eso. Para eso estamos aquí nosotros, para predicarle. A veces esperamos que Dios haga por milagro lo que ya determinó hacer contigo y conmigo. Repito esta idea. A veces queremos orarle y que Dios haga por milagro lo que es una tarea tuya y mía que Él le encargó a la iglesia, la responsabilidad y el honor y el privilegio de predicar el Evangelio. Entonces hagámoslo. No le pidamos ese milagro al Señor si no estamos en obediencia. Después ir a esa parte del milagro de Dios de la conversión. Ese es el por primero. Nos manda a nosotros ser obedientes y predicar el Evangelio. Orando, como hemos estado enseñando y como también predicamos anteriormente, orando por las personas. Pero orando y con el mazo del Evangelio, predicando, como también ya tuvimos el mensaje aquí. Así es como el Señor nos muestra en su palabra que obra. En tercer lugar, Dios respondió a cada excusa. Y esto te debe encantar a ti y a mí de este pasaje. Dios no ridiculiza a Moisés. Dios conoce tus limitaciones. No es para humillarte. No es que te va a abandonar. Él responde a cada preocupación que quizás tú tuviste o tienes la misma de Moisés. Entonces, Dios va a responder también a las tuyas. Cuando Moisés necesitaba poder, Dios le dio poder. Cuando tú necesites poder, tú tienes el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Amén. Tenemos el mayor poder, la dinamita. Entonces, ahí está. Cuando se necesitan señales, Dios nos dio señales. ¿Y cuántas señales Dios nos ha dado? Ya dijimos ahorita cuánto Dios ha hecho por nosotros, que podemos hablar a otras personas de lo que Dios ha hecho en nosotros, testificar. Cuando necesites ayuda, y Moisés necesitó ayuda, Dios le dio a Aarón. Mira cuántos hermanos hermosos hay aquí. Si crees que para predicar a tu familia, cuando terminemos este mes, o cuando no hay que esperar el mes, si Dios te abre ya y te pone ahí, como le puso el apóstol Pablo, a Lidia al lado del río con un corazón abierto, ya predícale. Esté atento a la obra del Espíritu Santo alrededor nuestro. Pero si crees que necesito a tu hermano, mira cuántos hermanos bellos aquí, invita a un hermano. El Señor lo envió de 2 en 2. Alguien que te acompañe a esa reunión en tu casa, a esa reunión en una cafetería, a compartir un café. Pero algo debes hacer porque Dios te hizo pescador de hombres. Dios te hizo pescador de hombres. Es hora de pescar. Es hora de hacer algo por la familia y no estar en medio de una ociosidad. Y es que la provisión de Dios normalmente aparece después del paso de obediencia. Todo lo que estamos quizás pensando, todo lo que estamos quizás queriendo, Dios se va a manifestar en medio de tu obediencia. No va a ser en medio de la desobediencia y a veces limitando con el pecado. No, Dios es un Dios santo, 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 que quiere que tú vivas en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Si quieres conocer el culto racional, o si quieres realmente apreciar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, es transformando tu mente, no viviendo la mente como la vive el mundo, con la palabra. Siempre Dios se va a manifestar y vas a ver el poder de Dios después de la obediencia. ¿Qué le pasó a Noé? Construyó primero y después vio la promesa de Dios de por qué se lo había dicho. ¿Qué le pasó a Abraham? Salió primero y confió entonces en las promesas. ¿Qué le pasó a Josué? Puso primero los pies en el Jordán antes de ver la manifestación del poder de Dios. ¿Qué le pasó a Pedro? Puso los pies sobre el agua primero antes de ver la manifestación del poder de Dios. Los discípulos después reunidos repartieron ahí con aquellas canastas después que se llenaron de alimentación. La provisión apareció siempre después que obedecieron. Pero no estemos buscando provisión y que Dios está conmigo para simplemente tener un cristianismo de consumo que solamente queremos recibir y no hacer. No seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. En cuarto lugar, hermanos, todas las grandes promesas tienen un contexto. Un versículo
sacado de contexto es un pretexto. Si usted tiene promesas así en su mente, ya leyó el contexto de por qué se dijo. O simplemente se lo sabe de la red y le gustó esta postalita, le gustó la otra, le gustó este sentido, todo lo puedo en Cristo, soy más que vencedor, soy cabeza y no cola. Dios pelea mis batallas. Son verdades, por eso usted se detuvo a leer en el contexto que se dijeron y por qué se dijeron y para qué se dijeron. Tenemos que meditar, las promesas tienen un contexto. La promesa, todo lo puedo en Cristo. ¿En qué contexto se dijo? A aprender para servir al Señor, estar contento con lo que tenemos, saber vivir en la abundancia, pero también saber vivir en la escasez. ¿Y en medio de qué? De un contexto misionero, en un contexto de que el apóstol Pablo estaba haciendo la obra misionera, estaba viviendo en misión. Pero nosotros queremos cumplir esas promesas para bendecir. Todo lo puedo en Cristo, que me va a dar todo lo que yo necesito. Yo sí soy cabeza y no cola. Yo sí que soy rey y sacerdote. Me merezco todo esto, pero sin servicio, sin ministrar como sacerdote, solamente de rey, recibir bendiciones. Hay que ver el contexto de cada promesa, cómo se hizo. Yo estaré contigo. Es una promesa del Señor. Pablo dice todo lo puedo porque estaba en un contexto muchas veces de escasez, muchas veces de falta de provisión, y daba gracia cuando las iglesias macedonias le apoyaron. Meditemos cuando usemos un versículo. No es para todo lo puedo en Cristo, para vivir una vida de desobediencia en pecado, sin sacrificio en la obra del Señor. Para eso lo estamos usando, really. Eso es lo que dice la palabra. Eso nos da muchas veces que no estudiamos la palabra. Después dice, más que vencedores. ¿No? Eso es Romanos 8. Somos más que vencedores. Soy más que vencedor para este trabajo, para este viaje, para estos papeles, para que Dios cuide a mi familia. Y dijimos, Dios es un Padre bueno. Dios nos concede esas bendiciones. Pero ¿cuál es el contexto? Tribulación, persecución, espada. Nunca es el contexto de comodidad, donde esa promesa funciona, que dice, somos más que vencedores. Es en tu sacrificio vivo para el Señor, en el sacrificio de persecución, en el sacrificio de perseverar, de elevar alabanza, sacrificio de alabanza como predicamos, aun cuando duela, aun cuando no entienda. Así es como estamos reclamando la promesa de todo lo puedo en Cristo, viviendo en misión, predicando el Evangelio, conformándome o cada día enredándome más en las cosas del mundo, que luego no tengo tiempo para Dios. Y entonces sí tengo fe, yo sí creo en la promesa, muchachos. La fe que yo tengo, que mueve montaña, pero ¿dónde está tu sacrificio por el Señor? ¿Dónde está tu obediencia? Mayor es el que está en vosotros, otra promesa, que el que está en el mundo. Hermano, es para permanecer firmes en el error. Está en un contexto de falsa doctrina. Y estás analizando a veces lo que escuchas, si es una doctrina, o solamente te ilusiona las especulaciones a veces del futuro, de lo que vendrá, de cuántos terremotos, de cuántos ciclones, de estas cosas de los tiempos finales. Está hecho que tú eres más que un vencedor, mayor el que está en el mundo, para entender y leer la palabra y encontrar la verdad. Porque no tenés necesidad de falsos maestros, como dice ahí la palabra, ese es el significado. No tenés necesidad de esos tipos de maestros, porque la unción del santo está en ti, para entender la palabra. Entonces, para eso es que dice que está en nosotros. Luego dice Hebreos 13, el versículo 5. Yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces nos acordamos de los hospitales, cuando estamos sin trabajo, cuando nos faltan los recursos, Dios nos va a desamparar. Hermano, por eso es una promesa que está hecha dentro de la hospitalidad, de abrir los hogares, para que se den estudios, para que como Mateo, para que se comparte el Evangelio con tu familia, para que tú seas generoso, que seas un dador alegre, para que tengas contentamiento, cualquiera que sea la situación, para un contexto de obediencia, un contexto de alabanza, un contexto de hacer el bien, no de una vida pasiva. Vean cómo nos reta la palabra en todas las promesas que muchas veces reclamamos, que no tienen sentido
conforme a lo que Dios le envió en su palabra. Y Dios es tan bueno que a veces nos las concede. Y en muchas ocasiones yo creo que nos las concede. Pero es esperando que nos arrepintamos y que vengamos a la obediencia. Y si no conoces a Cristo, todo lo que tiene, dice Romanos también, todo lo que Dios te ha dado, no debería llevarte al arrepentimiento. Y como cantábamos, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Que mi vida sea perfume a tus pies. Por eso tenemos que orar por nuestros familiares, porque están viviendo una religiosidad, un cristianismo a su manera, un cristianismo alejado de su palabra. Y Dios encima de eso dándole bendiciones de trabajo, de negocio, de recursos. Y ellos creen que todo lo tienen por sus manos. Cuidado, porque Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuidado, después no sea demasiado tarde. Entonces, la pregunta que debemos hacer después de haber repasado todo esto, cambia de sentido. No es solamente como dijimos al principio, Dios está contigo y amén, Dios está conmigo. No es solamente si Dios está contigo, sino ¿dónde estás tú? ¿Dónde Dios quiere que tú estés? Esa es la pregunta. Amén. Si Dios está contigo y lo conocemos, esa teología, bueno, ahora ¿dónde Dios quiere? Sabiendo que Él está contigo, ¿dónde Dios quiere usarte? ¿Dónde Dios quiere llevarte? ¿Dónde Dios te está diciendo, ve y predica el evangelio y haz discípulos? La pregunta no es si Dios está contigo. La pregunta es si yo estoy donde Dios quiere que yo esté. Eso es diferente. Entonces, casi terminando, repito la pregunta, ¿para qué está Dios contigo? Dios está contigo para adorarlo, para reunirnos y congregarnos y adorarlo como congregación en espíritu y en verdad. No para estar como jinete solitario muchas veces. Dios está contigo para ofrecer sacrificios de alabanza. A veces cuando duela, cuando no tengas deseo de levantarte, cuando no tengas deseo de asistir a la iglesia, como quizás algunos tuvieron hoy. Y aquí Dios le está bendiciendo y le está animando y le está sanando en sus propósitos. Dios está contigo para servir. Dios está contigo para discipular a otros. Dios está contigo para evangelizar en medio de un mundo que está cada día necesitado de esta palabra de esperanza, de transformación. Dios está contigo para que ames al necesitado, para hacer obras de amor, para ir a través de ella predicar el evangelio y por medio de ella glorifican al Padre que está en los cielos. Dios está contigo para que tú sostengas al débil. Dios está contigo para que tú cumplas la gran comisión, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Dios está contigo no simplemente para que vivas una vida tranquila como la estaba viviendo Moisés. Es hora de despertar, es hora de avivarnos. En conclusión, ustedes se pueden imaginar ahora a Moisés años después. Los hermanos que han visto el obrar de Dios y mirar atrás también pudieran imaginárselo. Pero los hermanos que están viviendo y creemos que sean hermanos, simplemente que están quizás detrás de la falsa doctrina, no han despertado, no han entendido para qué Dios está con ellos. Quizás no pueden imaginarse al pasar de los años porque qué Dios podía haber hecho con ellos, porque nunca obedecieron, nunca sirvieron, nunca ministraron, nunca evangelizaron, nunca vieron la manifestación del poder de Dios en sus vidas. Pero imagínate a Moisés años después quizás mirando hacia atrás y pensando, si yo hubiera seguido poniendo excusa al Señor, nunca habría visto abrirse el mar rojo. Si tú sigues poniendo excusa al Señor, nunca vas a ver abrirse el mar rojo en medio de tu familia, tocando un alma, convirtiéndose, transformarla para el evangelio. Amén. Queremos milagros, obedece al Señor para que vea tu mar rojo. Sí. Moisés nunca habría visto caer el maná del cielo. Dios quiere enviar de ti maná del cielo, el pan del cielo, Jesucristo, que tú lo pongas ahí en la mesa, en los platos, en tu casa, para que hables de Cristo, para que lo conozcan. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Están entretenidos en la mentira de Satanás. Te estoy dando aquí la comida, los trabajos. Y con eso quería entretener a Jesús. Apártate de mí, Satanás. Solo a Dios adoraré. No solo de pan vivirá el hombre. Si hubiera seguido poniendo excusas, nunca hubiera visto la gloria de Dios ahí entre la piedra. ¿Has visto la gloria de Dios? No es quedándose en la comodidad de los hogares.
no es viviendo de nuestra manera como usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Yo no quisiera que usted el día de mañana pasara a la presencia del Señor y no pudiera ver lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en la ciudad, en los compañeros de trabajo, de estudio, alrededor tuyo. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de ver todo lo que Dios puede hacer a través de ti y a través de mí, porque para eso nos ha llamado. Dice, como dice el versículo de la iglesia que tienen ahí en el boletín: os he puesto, nos ha elegido para que salgáis y llevéis fruto y que ese fruto permanezca. Es la voluntad de Dios. ¿Qué es una voluntad de Dios? Ahí está. Pero entonces no pongamos excusa como Moisés. Y todo esto Moisés pudo decirlo cuando entendió esta frase: yo estaré contigo. No era una invitación al descanso, era una invitación a la obediencia, hermano. ¿Estás entendiendo esto? Dios a ti no te invita al descanso, te invita a la obediencia, al sacrificio. Entonces quiero terminar haciéndole nuevamente la pregunta: ¿para qué Dios está contigo? La respuesta no es solamente para protegerte, para bendecirte, para darte paz. Ya hemos dicho sí, que aún Dios ha hecho todo eso. Pero también está contigo para enviarte, para usarte, para que alguien conozca a Cristo por medio de tu vida. Porque las promesas de Dios nunca fueron dadas para justificar nuestra comodidad. Repito, las promesas de Dios nunca fueron dadas para que estés cómodo. La iglesia primitiva entendió que el Espíritu Santo nunca le fue dado para estar cómodo. Entendió que el Espíritu Santo dijo: recibiréis poder para que sean testigos. Y mucha viene la palabra mártir. Esa palabra ahí de testigo es para que tú vivas vida sacrificada para el Señor. Tú y yo fueron dadas para capacitarnos, para cumplir nuestra misión. Para eso Dios nos dijo que estaría con nosotros. Y termino. Y la misma voz que habló desde la zarza ardiente sigue hablándote a ti hoy, iglesia. La misma voz que le habló a Moisés desde la zarza te habla hoy a ti en esta mañana, en esta tarde. Ve, porque yo estaré contigo. Amén. Bendiciones.